les damos la más cordial bienvenida a la jornada de lanzamiento del proyecto de cooperación denominada Generación y Fortalecimiento de Capacidades Regionales para la recuperación de sectores productivos priorizados de la macrorregión centro-sur del país. La presente actividad ha sido posible gracias a la coordinación entre la Delegación de la Unión Europea en Chile, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y el apoyo de los gobiernos regionales de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Instituciones presentes el día de hoy, encabezados por sus principales autoridades. A cada una de ellas agradecemos su presencia y compromiso con esta iniciativa. El objetivo principal de esta jornada es dar inicio oficial a las actividades asociadas a proyectos de cooperación en beneficio de los sectores productivos de la macrozona centro-sur del país e informar de sus principales contenidos, objetivos y productos. En esta mañana y para inaugurar la jornada, dejo con ustedes su secretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, señorita María Paz Troncoso, quien nos dirigirá un saludo y nos orientará del sentido de esta actividad. Señorita Troncoso, por favor. Muy buenos días a todos, reciban mi más cordial y afectuoso saludo en esta jornada de lanzamiento del proyecto Apoyo a la Generación y al Fortalecimiento de Capacidades Regionales para la recuperación de sectores productivos priorizados de la macrorregión centro-sur del país en el marco de la pandemia, y que, como decía Claudia, cuenta con la valiosa colaboración de la Unión Europea y de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Agradezco muy especialmente la presencia en esta jornada de Ewout Sanker, jefe de cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Chile, a Cristian Jarabrito, director nacional de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y a los señores intendentes que nos acompañan hoy día, Ricardo Guzmán de la región de O'Higgins, Juan Eduardo Prieto de Maule, Cristóbal Yardúa de la región de Ñuble y don Patricio Kunz de la región de Biobío. Esta jornada está dedicada a ustedes y a la puesta en marcha de un proyecto de gran importancia y urgencia dirigido precisamente a la recuperación de los sectores productivos de lo que hemos denominado hoy día la macrorregión centro-sur de Chile, y que reúne a estas 4 regiones que en conjunto suman más de 4 millones de personas y que en 2018, es decir, antes de la pandemia, según el Banco Central, representaba el 31% del PIB de las regiones. Es decir, excluyendo el cálculo de la región metropolitana de Santiago, pero sumando a las 15 regionales. En otras palabras, estamos haciendo referencia a una macrorregión que en 2018 realizaba una importante contribución al desarrollo económico del país y que hoy día se encuentra particularmente afectada por los efectos de la pandemia, con tasas de desocupación en el trimestre móvil noviembre 2020, enero 2021, cercanas al 10%, en circunstancias que en el trimestre móvil previo a la pandemia se encontraban del orden del 6%. El proyecto que inauguramos con la cooperación, con la colaboración de la Unión Europea, nos permitirá asesorar en la elaboración de un plan de acción que aborde los principales efectos del COVID-19, aquellos que preocupan y más angustian a estos 4 millones de compatriotas de la macrorregión, formulando acciones específicas que permitan recuperar la actividad productiva y el empleo, pero también que brinden la oportunidad de aprovechar la experiencia europea sobre el diseño e implementación de medidas de reactivación, ganando así tiempo con acciones que han demostrado ya su efectividad. Además, este proyecto abordará iniciativas cuyos efectos visualizamos en el mediano plazo, que son una apuesta, que en su puesta en marcha, nosotros creemos que permitirán mejorar la sostenibilidad ambiental y social de la producción y, por cierto, aprovechar y apropiarnos con mayor fuerza de la ciencia, la tecnología e innovación que permita mejorar la capacidad productiva de esta macrorregión. Nosotros esperamos que con la introducción al proyecto hagamos particularmente sentido a lo que ha sido la finalidad y los objetivos de esta iniciativa, y
en primer lugar, el qué haremos, las acciones que vamos a poner en marcha, las actividades que vamos a desplegar, pero también hemos puesto especial atención al cómo vamos a permitir operar e implementar todo lo que pensamos hacer, y en otras palabras, cuál va a ser la metodología que vamos a utilizar. En ese sentido me interesa reiterar la importancia de trabajar bajo el enfoque de una macroregión centro-sur, ya que pudimos haber pensado en un proyecto para cada región. Sin embargo, hemos reunido a las 4 regiones porque nos interesa trabajar a una escala que permita generar capacidades que son indispensables para desarrollar. Y en eso permítanme solo al menos mencionar 3. En primer lugar, la gobernanza macroregional, la posibilidad de 4 regiones que conjuntamente se coordinen, articulen y sumen sus capacidades y recursos para lograr beneficios conjuntos. Esto abre nuevas formas de trabajo, refuerza el sentido de la asociatividad, la generación de redes público-privadas, que inauguran una nueva perspectiva para la descentralización. No deseamos que las regiones actúen como repúblicas independientes, sino que esperamos que las regiones se articulen entre sí, cooperen, colaboren y puedan así lograr resultados que probablemente serían mucho más dificultosos por sí solas. En segundo lugar, quisiéramos darnos la posibilidad de pensar en ecosistemas que no tienen estrictos límites regionales, sino que se entrelazan, se comunican entre sí y que constituyen unidades que hemos dejado de visualizar. Nos referimos a ecosistemas productivos, medioambientales, pero también ecosistemas sociales. La organización de todos ellos tienen lógicas y dinámicas que, por supuesto, superan las fronteras administrativas, pero que tenemos que saber detectar, que debemos saber aprovechar. Por ello, de manera tenemos que sumar la cooperación de la ciencia y la tecnología, que es un esfuerzo que hemos tratado de impulsar como subsecretaría. Estamos convencidos que solo esta combinación nos va a permitir generar innovación. La innovación en una perspectiva de concepto que tenemos que manejar y poner rápidamente en práctica en nuestro modelo de descentralización y que esperamos se ponga a la altura de los próximos desafíos. Y por último, y en tercer lugar, una macroregión es también, y así lo debemos entender, como un espacio de planificación, que tiene una escala que permite formular iniciativas productivas de mayor envergadura que permitan atraer inversión extranjera y nuevas oportunidades de negocio. Por supuesto, un inversionista no piensa a corto plazo, a un periodo de 4 años, como están definidos los periodos de gobierno regional e incluso presidenciales. Por eso necesitamos generar sostenibilidad, perspectiva y horizonte para que nuestra planificación territorial, particularmente en un entorno internacional adverso como el que estamos viviendo, genere sus beneficios. Evidentemente, esta posibilidad no depende de la calidad técnica de un determinado documento o plan, sino que de todas las articulaciones y generación de gobernanza que generen y que confluyan a este propósito común de planificación. Sin estos acuerdos y sin estas iniciativas que tienen la escala de una macroregión, para cualquier actor potencialmente interesado, dicha gobernanza se convierte en una cuestión bastante más atractiva. Ofrece un nuevo valor y, por cierto, seguridad a quienes están disponiendo sus esfuerzos para invertir. Como subsecretaría, confesamos que en estos proyectos, en este proyecto en particular, ciframos grandes expectativas porque creemos que podemos desarrollar una contribución relevante a la recuperación de la economía de la macroregión centro-sur. Y tal como hemos intentado explicar en estas palabras, creemos que la colaboración y la articulación que logremos aquí sentar va a ser efectivamente un cambio y una diferencia sustantiva. Y en esto soy muy realista porque se han ido diseñando, atendiendo los distintos objetivos y medios específicos para llevarlo a cabo, para enfrentar la crisis. Y ahí probablemente la articulación público-privada a escala macro-regional va a ser lo más relevante para enfrentarlo. Quiero ser muy enfática en el sentido de que si no fuese por el apoyo también de la Unión Europea, desde ya agradezco también la participación como expertos en la Unión en materia de turismo. Probablemente este sentido de la gobernanza que queremos instaurar a nivel de macroregión sería bastante.
Finalmente, doy nuevamente gracias a todos quienes han contribuido a que hoy estemos dando partida a esta iniciativa, no solo a la Unión Europea, como lo hemos dicho, y a la agencia, sino que también a los distintos gobiernos regionales que hoy día nos acompañan, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Y por siempre, y por supuesto, sin descuidar jamás a lo intenso que son nuestros compañeros de nuestra subsecretaría de Subdere, que todos los días se apasiona con estas materias. Nosotros tenemos la misión de que este proyecto se haga realidad. No me cabe duda que el trabajo conjunto va a permitir que logremos reactivar la economía, el empleo, con una perspectiva realista, como les señalaba, pero también convincente. Por esa misma razón nosotros invitamos a los empresarios, grandes, pequeños, a los organismos gremiales, a las organizaciones de trabajadores, universidades y sociedad civil en general, a colaborar, a cooperar en todo lo que resulte necesario, porque la idea es precisamente invitarlos a impulsar el desarrollo. Una tarea que es de todos, donde resulta indispensable que todos nos sentamos acogidos y, por cierto, desafiados a avanzar. Me despido, la verdad, deseándole el mayor de los éxitos y espero que este primer inicio, que ya da cuenta de un trabajo previo, permita alcanzar los frutos que nos hemos planteado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señorita subsecretaria. Damos entonces el paso al saludo del director nacional de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, señor Cristian Jara Brito. Por favor, señor. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Subsecretaria, Ewout Sanker, amigo que nos conocimos hace un par de días acá en la agencia en Cancillería, el señor Rodrigo Candia, Jaime Castillo, intendente, autoridades presentes, y a todos quienes están conectados en este lanzamiento virtual, que es lo que permite la realidad presente, y que hace tal puntapié inicial de una de las aristas de este Fondo de Desarrollo en Transición con la Unión Europea, que se enmarca dentro de nuestra agenda bilateral, de nuestra relación histórica, siempre teniendo en mente que Chile fue el primer país asociado y estamos a puertas de la suscripción del Acuerdo 2.0 de Asociación Chile-UE, y que este fondo también materializa el concepto de desarrollo en transición y además materializa la idea de hacer de la cooperación y este flujo de trabajo conjunto, de avanzar en conjunto, como siempre decimos, atender realidades concretas y no solo que se vean como abstractos. ¿Y qué más concreto que atender al impulso y recuperación de sectores productivos en el marco del COVID-19? Por otro lado, también tiene una dimensión interesantísima, que es involucrar a las regiones de Chile en su política exterior de manera efectiva, real, y en eso Subdere, como sabemos, el verdadero corazón de la administración y la ejecución pública territorial, es un aliado estratégico que sin duda le va a dar un valor agregado y un perfil especialmente relevante y que va a marcar una pauta y tal vez una experiencia que podamos replicar en el futuro. Estoy cierto que este proyecto va a ser un éxito, es bastante ambicioso en cuanto a su expansión territorial, abarca 4 regiones, la macrozona, denominada macrozona o macroregión centro-sur del país, pero estoy cierto, y en eso me sumo a las palabras de la subsecretaria, que tiene que ser empleado de manera estratégica, de manera inteligente, con inteligencia financiera, política, administrativa y territorial, en el sentido de que actores públicos y privados ocupen esta herramienta, ocupen la asistencia técnica y ocupen todo lo que involucra este trabajo conjunto que busca beneficios compartidos de esta relación Chile-Unión Europea, que, como señalé, es ampliamente o de una envergadura sustancial y que cada día crece más independiente de la etapa de desarrollo de nuestros países. Siempre decimos que con la Unión Europea avanzamos juntos en distintas materias. Recibimos un acompañamiento en materia constitucional, recibimos acompañamiento en materia de energía, tenemos un comité interparlamentario que tiene una larga data,
Y bueno, este Fondo de Desarrollo en Transición post-graduación de Chile nos hace mirar con este nuevo enfoque la cooperación al desarrollo, aportando y actuando como socio, aportando miradas conjuntas equivalentes y buscando el desarrollo nacional y también el desarrollo bilateral de la relación diplomática sustantiva que existe entre Chile y los países miembros de la Unión Europea. Muchas gracias y les deseo el mayor de los éxitos, que estoy cierto implica un trabajo duro, y así tiene que ser para que estos fondos, insisto, tengan resultados tangibles, concretos, medibles y monitoreables, que hagan que la cooperación sea una herramienta y una política pública que desde el exterior apoya y hace presentes valores en las realidades locales. Muchas gracias. Muchas gracias, director ejecutivo de AXI, por su estimado saludo. Doy la palabra al señor jefe de cooperación de la delegación de la Unión Europea en Chile, señor Hugo Sandker. Por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Quisiera dar un saludo especial a María Paz Troncoso, subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Cristian, señores intendentes, señoras y señores. Es para la Unión Europea un honor participar en el lanzamiento de este proyecto tan importante en el cual ACSID, la subsede y la Unión Europea estamos colaborando junto con los gobiernos regionales del centro-sur de Chile, en el marco del Fondo Bilateral para el Desarrollo en Transición Unión Europea-Chile, para apoyar en la recuperación económica de esta macroregión en el marco de la pandemia de COVID-19. Este fondo de transición, como dijo Cristian, post-graduación de Chile, es una cooperación nueva de socios, donde trabajamos en un interés común. Este fondo cuenta con un millón de euros financiados por Chile y por la Unión Europea. Promueve de forma innovadora el proceso de transición de Chile hacia el desarrollo sostenible e inclusivo, impulsando un refuerzo de las alianzas de cooperación con la Unión Europea en las áreas estratégicas de ambos actores. Y este presente proyecto es una de las primeras dos acciones que se han seleccionado en el marco de este fondo. La segunda acción se trata de apoyo para estudios de previabilidad en el hidrógeno verde. Ahora, en la macroregión centro-sur de Chile, conformada por las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, las principales actividades económicas se concentran en el sector agrícola, ganadero, forestal y turístico. Industrias que se han visto muy afectadas por el COVID-19, con un deterioro importante en la productividad, el empleo y los ingresos. El presente proyecto tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos regionales de la macroregión centro-sur para una recuperación económica más expedita, apoyando al desarrollo productivo de las micro, pequeñas y medianas empresas, fomentando la construcción de vínculos comerciales entre empresas chilenas y europeas y mejorando las capacidades técnicas de las entidades regionales, públicas, privadas y de investigación en materia de desarrollo productivo. Creemos que el proyecto constituye una muy buena oportunidad tanto para el sector empresarial chileno como el europeo de la profundización de las relaciones comerciales y de cooperación, la cual fortalecerá las actividades económicas de la macroregión centro-sur, incluyendo las micro, pequeñas y medianas empresas, generando así más empleo y mayor productividad en la zona. Les felicito a ACSID, a SUBDERA, los gobiernos regionales del centro-sur del país y a todos los colegas que están participando en la implementación de este importante proyecto. Les deseo un buen trabajo a todas y todos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del jefe de cooperación de la delegación de la Unión Europea a Chile y damos paso a los saludos de las autoridades regionales.
Siguiendo el orden de norte-sur de las regiones, dejo con ustedes al Intendente Regional de O'Higgins, señor Ricardo Usman. Muchas gracias. Quiero saludar a las autoridades presentes, a la subsecretaria. La verdad es que estamos muy contentos como región de O'Higgins y queremos agradecer el esfuerzo que está haciendo la Unión Europea, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Nuestra región, que es eminentemente agrícola, que aporta bastante al desarrollo de nuestro país en ese sentido, estamos pasando por momentos muy complejos a partir del COVID y también de situaciones meteorológicas como las que ocurrieron en el verano. Por lo tanto, este tipo de iniciativas, la verdad es que nos colaboran y nos ayudan mucho a partir de la implementación de proyectos innovadores a recuperar y a reactivar el dinamismo productivo y el empleo principalmente en nuestra región. Actividades que de verdad han sido muy complejas y han sido muy golpeadas este último tiempo. La verdad es que esto abre una oportunidad importante de aprendizaje de cooperación internacional, de saber, de conocer la experiencia europea y poder llevarla también a la realidad de nuestra región de O'Higgins en la implementación de medidas de reactivación económica, el uso de la tecnología, la sustentabilidad ambiental y social de la producción. La verdad es que también agradecemos y valoramos el esfuerzo que se ha hecho de que esto sea a partir de una macrozona del centro-sur, porque la verdad es que tenemos realidades muy similares, pero también estas realidades que se vinculan entre regiones también nos van dinamizando sectores, y eso, por eso es importante que no sean esfuerzos aislados, sino que también sean territorios que comparten ciertas realidades comunes. Lo otro que nosotros queremos agradecer y valorar es la articulación público-privada en la forma de enfrentar esta crisis. Yo creo que es la manera. Nosotros como gobiernos regionales tenemos que poner a disposición de nuestra comunidad y de nuestros empresarios y emprendedores locales todas nuestras capacidades, todo nuestro apoyo, pero ciertamente el esfuerzo lo hacen ellos, el esfuerzo de ir innovando, generando tecnología, dando empleo, lo hacen principalmente los privados. Así que ahí hay un esfuerzo mancomunado. Aquí el gobierno en un principio tenía un eslogan que Chile lo hacemos todo, y finalmente el esfuerzo que está haciendo la Unión Europea, la SUDERE, la Agencia Chilena de Cooperación, los gobiernos regionales, más el esfuerzo que hacen los privados, la verdad es que construyen una mejor región, una mejor comuna, un mejor país. Y eso yo creo que es el desafío que tenemos todos siempre, de que este carro en momentos de dificultades como que tenemos por el COVID, por ejemplo, tenemos que empujarlo entre todos y nadie se puede restar. Así que en eso ciertamente los desafíos de los gobiernos regionales en el futuro, y principalmente las divisiones de fomento de industria que empiezan a funcionar y se tienen que fortalecer en este trabajo mancomunado, en esta asociatividad que es muy que de verdad es muy positiva para las regiones. Creo que es el desafío que tenemos como autoridad. Así que yo solo agradecer, valorar el esfuerzo que se ha hecho, y a partir de los habitantes, los emprendedores de la región de O'Higgins, decirle que estamos muy dispuestos y muy contentos con este programa. Así que muchas gracias. Muchas gracias, señor Intendente de O'Higgins. Ahora damos paso al Intendente de Maule, señor Juan Eduardo Prieto, quien se dirigirá a nosotros vía un saludo grabado. Ya se cumplió un año desde que la Organización Mundial de la Salud declaró esta pandemia global. La rápida expansión y el impacto de la pandemia del COVID-19 tomó por sorpresa a gran parte del mundo. Inmediatamente tuvimos que separarnos de nuestras familias y amigos para cuidarnos, dejar de reunirnos en lugares públicos con mucha gente y vivir en modo pandemia, con mascarilla y alcohol gel. Como país estamos viviendo un momento de mucha ilusión. La llegada de las vacunas y el proceso de inoculación sin duda nos mostró una luz de esperanza. Sin embargo, somos testigos de las graves consecuencias que trajo esta enfermedad, y como gobierno estamos trabajando arduamente para enfrentar los efectos sociales y la gran crisis económica que trajo el confinamiento, el cierre del comercio, el cambio de la modalidad de trabajo, entre otras medidas que
que tuvimos que adoptar para cuidar la vida de todos los chilenos. En esa línea quiero destacar esta gran iniciativa que busca apoyar la recuperación económica de las zonas del centro-sur de nuestro país. Generamos las condiciones para mejorar el entorno en que se desarrollan las empresas y las pymes, y se fortalecerá el desarrollo productivo territorial y la innovación de organismos públicos y privados a través de la investigación. Además, valorar la alianza público-privado para enfrentar esta crisis, ya que con el trabajo en conjunto con la Unión Europea, la Subsecretaría para el Desarrollo Regional, los gobiernos regionales y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se podrán a disposición recursos financieros y técnicos para las áreas productivas de las regiones del centro-sur de nuestro país. Muchas gracias por este saludo virtual. Corresponde ahora al gobierno regional del Maule, perdón, de Ñuble. Nos acaban de informar que el señor intendente está en reuniones urgentes, producto, ustedes saben, de los problemas que está pasando con el tema del COVID. Justamente ahora está en reunión interna. Él iba a hacer un saludo presencial, pero nos va a alojar Claudio Rapos, que es el jefe de la División de Fomento e Industria. Por favor, Claudio. Hola, muy buenos días a todos. Primero, disculpar la ausencia de nuestro intendente, don Cristóbal Jardúa. Estamos acá en Ñuble, yo no sé si ustedes saben, pero con un aumento muy fuerte de lo que es el COVID. Así es que la reunión de coordinación con la zona de seguridad se alargó más de lo esperado. Bueno, yo partir diciendo y agradecer a Subdere a través de su subsecretaria, María Paz Troncoso, y también a la Unión Europea, agradecer esta iniciativa en la cual cuando se nos presentó esto fue recibido con mucho beneplácito para todos los de las divisiones de fomento, dado que me imagino que todos mis colegas de fomento que estamos en las 4 regiones, cuando salimos a las calles a ver cómo están nuestros emprendedores, la verdad es que la situación es muy compleja y no hay para qué extenderse tanto, pero tenemos un problema que se nos avecina muy fuerte. Decir ya que estamos clarísimo con los objetivos, que es apoyar la recuperación económica de las diferentes pymes que componen nuestras regiones y establecer en ellos, generar las condiciones para que ellos puedan trabajar y entender y fortalecer las capacidades de ellos para que podamos salir muy pronto de esta situación. Esto es un trabajo arduo, una presentación que requiere de inteligencia, de meternos en los problemas y que creo que estamos todos muy disponibles para poder trabajar en esto. Así es que solo agradecer, y también el intendente me pidió que por favor agradeciera a toda esta mesa y a todas las personas presentes, en especial a ustedes, subsecretaria, y a ustedes, las personas de la Unión Europea, todo lo que significa este trabajo. Así que muchas gracias y que toda esta jornada sea un éxito. Muy amable y gracias por escucharnos. Muchas gracias, Claudio Lapóstol, por sus palabras y la excusa del señor intendente que entendemos. Finalmente, comparto con ustedes el saludo del señor intendente de la región de Biobío, Patricio Kuhn. Este saludo también será dispuesto a través de una grabación. Saludo a la subsecretaria de Subdere, María Paz Troncoso, a los intendentes de las regiones de O'Higgins, de Maule y de Ñuble, al embajador de la delegación de la Unión Europea en Chile, León de la Torre, y al director nacional de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo, don Cristian Jara, y a todos los asistentes. La pandemia ha traído múltiples desafíos al mundo y que como país y como región hemos debido afrontar. A muchos les ha cambiado la forma de vivir y nos ha dejado la mayor enseñanza de este último tiempo. No podemos trabajar solos. Para apoyar la recuperación económica de la macrozona centro-sur, que incluye las regiones de O'Higgins, Maule y Ñuble, se lanza este proyecto de cooperación que busca fortalecer las capacidades regionales para recuperar los sectores productivos más afectados por el COVID-19. El camino a seguir es el fortalecimiento de los gobiernos regionales mediante la capacitación y la generación de herramientas que ayuden a la necesaria articulación entre los diferentes organismos, tanto públicos como privados.
Es una oportunidad de aprender de la experiencia europea, pero con una mirada regional, de varias regiones, como Biobío, como una plataforma para la macrozona centro-sur, una plataforma para el desarrollo económico, con innovación y sustentabilidad a la altura de lo que Chile necesita. Muchas gracias. Muchas gracias por los saludos desde la región del Biobío y a todas nuestras autoridades y equipos regionales que han trabajado en el éxito de esta actividad. Concluidos los saludos protocolares y antes de dar lugar a las ponencias de la actividad, algunas peticiones a los participantes. Por favor, mantener el silencio en los micrófonos. Solicitamos que vayan escribiendo sus consultas o comentarios en el chat, de manera de poder facilitar la organización de las preguntas y respuestas. Por favor, en sus consultas indicar a quién de los presentadores está dirigida, más su nombre y o institución a la que pertenece. Las respuestas se harán finalizado cada espacio de presentación. Solo vía chat se podrán hacer preguntas. Recordamos que esta actividad además está siendo transmitida vía streaming. Desde ya saludamos a todas las personas que se incorporan por esta vía. Sin más, avanzamos al primer espacio de presentaciones de la jornada, que nos entregarán información de los principales contenidos, avances, productos del proyecto, apoyo a la generación y al fortalecimiento de capacidades regionales para la recuperación de sectores productivos priorizados en el marco de COVID-19. Y la primera iniciativa adjudicada en particular asociado al primer componente del proyecto. Para tales efectos, contamos con la participación de los señores Rodrigo Candia y Jaime del Castillo. El primer expositor, señor Candia, es administrador público y magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile. Fue asesor de la División de Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía, coordinador de gestión y vinculación regional de CONICYT, antecesora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID, asesor de la División de Desarrollo Regional de SUBDERE y actualmente jefe subrogante del Departamento de Fortalecimiento y Gestión Regional de la División de Desarrollo Regional de SUBDERE. Estimado Rodrigo, por favor, le escuchamos. Muchas gracias, Claudia. Muy buenos días a todos. Saludar, por cierto, a las autoridades que nos acompañan. Sin duda, por cierto, partiendo por nuestros aliados, nuestros amigos de los gobiernos regionales, también a nuestros grandes socios, tanto de AXI como de la Unión Europea, sin duda que grandes socios, como decía, de este proceso de descentralización altamente desafiante en el cual estamos inmersos. Quisiera tomar unos minutos para, como bien señalaba Claudia, hacerles una pequeña presentación respecto a los principales alcances que tiene esta iniciativa, que se enmarca dentro del trabajo que venimos haciendo como Subsecretaría de Desarrollo Regional en materia de generación y fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales, poniéndonos al servicio de los gobiernos regionales para potenciar el rol de liderazgo que ellos, a nuestro juicio, están asumiendo con cada vez más fuerza en la conducción del desarrollo de sus territorios. Y en ese sentido, esta presentación que voy a compartirles ahora, lo que busca es mostrarles una iniciativa que tiene varios objetivos, la verdad, no solo a propósito de lo que bien se mencionaba desde el punto de vista productivo, sino también de promover, entre otras cosas, el trabajo articulado entre gobiernos regionales, tema sobre el cual esperamos seguir potenciando a través de otra iniciativa en el futuro. Creemos que el trabajo a nivel macro-regional y a nivel meso-regional también es especialmente relevante en el contexto de los desafíos que trae consigo el desarrollo de nuestro país. Y sobre eso es lo que me voy a referir ahora en términos generales. Tal como se ha señalado a lo largo de las intervenciones iniciales, esta iniciativa nace con dos fundamentos, dos grandes fundamentos. Por un lado, la necesidad de que en la perspectiva de este rol de liderazgo que están asumiendo los gobiernos regionales,
seamos útiles, seamos funcionales para apoyar el enfrentamiento de la serie de efectos que trae consigo la crisis del COVID y que no han terminado todavía. Y que lo estamos viviendo, tal como bien Claudio lo mencionaba en su intervención. Y en esto no solo verlo como un problema, no solo como verlo como la necesidad de abordar urgencias, sino también verlo como una oportunidad para, además de aprender de la experiencia de la Unión Europea, sin duda valiosísima en torno a estos procesos, también aprender para abordar problemas estructurales de nuestras economías regionales, introduciendo componentes de mayor innovación, de sostenibilidad ambiental, de sostenibilidad social, entre otros que permitan seguir mejorando la capacidad competitiva de los principales sectores productivos de nuestra región. Por otro lado, está este proceso de implementación de las principales reformas realizadas a la institucionalidad subnacional en los últimos 40 años, como es la que estamos implementando actualmente, que trae consigo, tal como se señala en la diapositiva, una serie de nuevas competencias a los gobiernos regionales en materias de fomento de desarrollo productivo y de ciencia, tecnología e innovación, entre otros tantos temas más sin duda. Además de una nueva estructura que se hace cargo al interior de los gobiernos regionales de liderar la formulación, la implementación y la evaluación de la política regional en torno a estas materias. Por lo tanto, nos interesa en ese sentido promover el ejercicio práctico de estas nuevas competencias de parte de los gobiernos regionales, asumiendo, tal como bien se señala, el liderazgo del tratamiento de estas materias a nivel regional, la articulación de múltiples actores ligados a esto y el trabajo, como ya señalaba anteriormente, a escala meso y macro regional, además de, por cierto, otros temas derivados de lo mismo. Dicho eso, este proyecto lo que busca, como ya se ha dicho, es apoyar la recuperación económica de la macrozona centro-sur. Si bien, tal como lo voy a señalar a continuación, en sus componentes centrales va a estar enfocado en estas 4 regiones, va a tener también beneficios para la totalidad de las regiones del país. Y eso es sumamente importante relevar a propósito de la motivación a participar y estar atentos a esta iniciativa. Eso tiene que ver con que los beneficiarios de esto van a ser también, sin duda, que los gobiernos regionales, los beneficiarios directos, los organismos formuladores de política pública también ligados a estas materias, nosotros mismos también como organismo que no solo está a cargo de apoyar en torno a estas materias, sino que también tenemos que ser capaces de aprender para adaptarnos a las nuevas demandas, a las nuevas necesidades de apoyo que tienen los gobiernos regionales y al contexto del proceso de descentralización que estamos viviendo. Pero sin duda que los beneficios directos van a estar en empresarios, va a estar en emprendedores, va a estar en organismos de investigación científica y tecnológica, muy en el deseo, en el interés de promover, de profundizar la vinculación entre ciencia y empresa, y además, como bien señalaba, de organismos ligados a la formulación de política e implementación de instrumentos en materia de desarrollo productivo a escala territorial. El proyecto se estructura, tal como se señala acá, en torno a 3 componentes. Lo primero tiene que ver con la articulación público-privada. Queremos proyectar la relación primero entre los gobiernos regionales que forman parte de este proyecto, más allá de esta iniciativa, y también la relación entre ellos y los sectores privados que trabajan en sus regiones. Nos interesa demostrar que más allá del discurso, más allá de lo deseable, con ejemplos concretos, este trabajo articulado puede darse. Y eso se va a articular a partir de un plan de acción, que se va a focalizar en un sector productivo que la propia macrorregión priorice. Para eso es parte de la del trabajo del primer componente que Jaime a continuación va a explicar con más detalle. Luego de la formulación de este plan de acción con medidas concretas de corto, mediano y largo plazo, vamos a apoyar también la implementación de algunas de esas medidas de manera directa. Y digo de algunas porque, por cierto, también esperamos que confluyan en su implementación el apoyo privado, el apoyo de organismos sectoriales, que se sumen a esta causa también. En eso, sin duda, que queremos promover también la relación de la actividad productiva de los sectores productivos de la macrorregión con sus similares a nivel europeo. Nos interesa mucho promover la vinculación
la generación de oportunidades de negocio entre empresarios chilenos y europeos. Y en ese sentido va a haber un fuerte énfasis dentro del componente 2 del proyecto. Y el componente 3, que es de carácter más bien transversal, tiene que ver con la generación y el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales en temas ligados a la intervención sobre fomento productivo, sobre innovación. Y en eso, sin duda, recogiendo la experiencia también que la Unión Europea tiene en torno a estas materias, que ha venido apoyándonos ya desde el año 2010 a la fecha. En realidad esto no es algo nuevo. Las estrategias regionales de innovación que tienen los gobiernos regionales, la mayoría de ellos, son gracias a ese valioso apoyo, de la Unión Europea. Y en ese sentido queremos seguir profundizando en torno a esa senda, promoviendo la generación de capacidades y el fortalecimiento de ellas para la intervención de manera concreta en torno a esta materia. Todo eso se explica a través de este esquema general, donde vamos a partir constituyendo esta gobernanza de manera más formal, bien digo. Se va a hacer esta priorización del sector productivo, se van a tomar las decisiones estratégicas en torno a hacia qué temas específicos hay que apoyar a este sector que se priorice, y por cierto la gobernanza va a acompañar toda la ejecución del proyecto en general. Y por cierto que nosotros también vamos a impulsar la proyección de ese trabajo conjunto más allá del alcance de esta iniciativa. Se va a formular este plan, se van a implementar la iniciativa, se va a evaluar, por cierto, y tal como se señala abajo, de manera transversal, vamos a actualizar este trabajo de fortalecimiento y de difusión también y aprendizaje que va a beneficiar a la totalidad de las regiones del país. En términos generales, la gobernanza del proyecto es la que se muestra en esta diapositiva, con una coordinación a nivel macrorregional, con una gobernanza técnica y una coordinación más de carácter operativo que vamos a llevar esto último nosotros, pero a nivel macrorregional y a nivel técnico, sin duda que los protagonistas de esto son los gobiernos regionales. Y en esa perspectiva, nosotros como Subsecretaría de Desarrollo Regional nos ponemos al servicio de ellos, nos ponemos detrás de ellos para apoyarlos, pero los que tienen el liderazgo de esto son cada uno de los gobiernos regionales de la macrorregión. Y, insisto, nos interesa de sobremanera promover el ejercicio práctico de eso. Para terminar, en términos de avance y próximos pasos de esta iniciativa, más allá, por cierto, de que hoy día, de manera formal, damos a su funcionamiento, en términos prácticos, ya el componente 1 está en condiciones de partir, y es lo que Jaime Castillo nos va a explicar más adelante, cómo se va a dar eso en concreto. Y en paralelo también estamos trabajando para lanzar próximamente, en conjunto con nuestros socios de AXI, la licitación del componente 3, de la primera parte del componente 3, que va a estar fuertemente centrado en el apoyo a la integración de los comités regionales de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo a lo largo de todo el país. Luego, para el segundo semestre, vamos a dejar la actividad de formación centrada también en los equipos técnicos de los gobiernos regionales. Por cierto, el componente 2 se va a implementar luego de que el componente 1 termine. Obviamente son secuenciales, dado que las medidas que se van a abordar son las que están asociadas a lo que salga en el plan de acción. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Rodrigo Candia. Agradecemos también la información proporcionada que nos ayuda a comprender el alcance del proyecto y su relevancia. Por favor, les recuerdo a los asistentes de la actividad que hagan sus preguntas a través del chat. Continuamos entonces con la presentación del señor Jaime del Castillo. Don Jaime es presidente de INFIDE y, hasta el año 2017, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco. Es conocido como un experto con más de 25 años de experiencia a nivel nacional e internacional en los ámbitos de análisis y estrategias de desarrollo regional e innovación, la definición de políticas de formación y empleo y en el análisis de viabilidad e implementación de infraestructuras intermedias como parques tecnológicos, centros tecnológicos e incubadoras. Ha participado como ponente en numerosos foros y mesas redondas de diferente naturaleza y ha escrito varios libros y artículos científicos sobre estos temas. Durante su amplia carrera profesional ha trabajado como consultor para varias entidades multilaterales, Banco Mundial, BID, etc.
gobiernos nacionales y regionales, tanto en Europa, América Latina y Asia, incluido por la DG Regio, la lista de expertos para apoyar las estrategias regionales de innovación y especialización inteligente, RIS3, y en general la política de desarrollo regional. Estimado Jaime, te damos la palabra. Muchas gracias, Claudia. Encantado de estar contigo, con Rodrigo, con Maripaz, que no sé si sigue conectada. Un gustazo haberle visto hoy. Muchas gracias a SUDERE, muchas gracias a la delegación de la Unión y muchas gracias a ACCID también por esta oportunidad, y también felicitarles porque creo que han definido un programa de actuación que es bueno y necesario para el país, en el sentido de que yo creo que el proceso de descentralización que estamos viviendo, y que es algo que a mí me parece terriblemente positivo para Chile, y que además yo creo que a diferencia de otros países de América Latina, con todas las contradicciones, y desde luego si alguno de los regionalistas que hay en Chile me está oyendo, estará diciendo que qué tonterías digo, pero yo estoy convencido de que a pesar de todas las dificultades que ha tenido y de la lentitud, tiene una gran ventaja sobre otros procesos de descentralización que se están llevando a cabo en América Latina o que se llevaron incluso en países federales, y es que me parece que está yendo de una manera mucho más acompasada entre transferencia de recursos y transferencia de competencias. A diferencia de muchos países, incluso federales, digo, donde las transferencias que se han llevado a cabo y competencias de los gobiernos regionales no han ido acompañadas ni de personal ni de medios económicos, en Chile yo creo que sí que hay una cierta correlación entre competencias y capacidad presupuestaria. Y yo creo que además, con todos los defectos que tenga, que no es a mí a quien le corresponde analizarlos en este momento, pero yo creo que ha habido una preocupación grande con la ley de descentralización, por una parte en definir una capacidad presupuestaria y fiscal adecuada a las condiciones específicas de Chile, pero también y sobre todo se ha detectado algo que a mí me daba mucho miedo, que es el que es imposible un proceso de descentralización eficaz sin gobiernos regionales potentes. Y los gobiernos regionales no pueden ser potentes si no hay personal técnico en los gobiernos que sea capaz de cumplir sus funciones de manera eficaz. Y en ese sentido hay todo un proceso de formación, capacitación de los gobiernos regionales que aparece claramente en este componente 3 del proyecto, que trata de reforzar no solo los gobiernos, sino otro elemento fundamental a nivel regional, que son los legisladores, que es el Consejo Regional. Es imposible que haya un proceso de descentralización que sea, digamos, estable en el tiempo y eficaz si no hay continuidad en las decisiones legislativas y presupuestarias. Y esa es la responsabilidad de los consejos regionales. Por lo tanto, yo creo que este tercer componente del proyecto es esencial, y además lo que me parece todavía más importante, y yo creo que es también una buena lección para las formas de organizar la cooperación técnica, este proceso de cooperación técnica entre Europa y Chile se enmarca en el proceso de la política estable de SUDERE respecto a este mismo objetivo de fortalecimiento. En ese sentido, la otra parte que a mí me parece importante destacar es que yo creo que el mayor enemigo de los procesos de regionalización y de descentralización es el regionalismo, mal entendido, en el sentido de que la región no se acaba en sus fronteras, la región se acaba en el mundo. Y el proceso de competitividad económico, el proceso de desarrollo cultural, el proceso de desarrollo de potencialidades regionales se tiene que hacer siempre teniendo en cuenta esta perspectiva global, si no, no es posible la competitividad. Y en el caso chileno todavía más, muchas de las regiones chilenas son muy pequeñas. Son muy pequeñas para tener la economía de escala, la masa crítica, que permite disponer de infraestructuras y de proyectos de suficiente dimensión
en un mundo donde estamos compitiendo con el resto de los países de América Latina, pero estamos compitiendo con Norteamérica, estamos compitiendo con Europa, estamos compitiendo con China, y eso necesita músculo, necesita infraestructuras de apoyo, necesita dimensión empresarial que es mucho más fácil obtener en colaboración entre varias regiones. Y ahí yo encuentro perfecta lógica al concepto de macrorregión, sobre todo cuando se agrupa a partir de las identidades climatológicas, productivas, etc. Y en ese contexto yo creo, y me corregiréis, Rodrigo, Claudia, si me equivoco, yo creo que este es el primer proyecto en el que se articula y se intenta aprovechar esa dimensión macrorregional de una forma constructiva y de una forma operativa. Sí que hay iniciativas como pueden ser, bueno, recientemente nosotros hemos colaborado en el Laboratorio Natural de Agricultura del Desierto para la macrozona norte, pero esta idea de engarzar definición de necesidades, proceso de apoyo económico a las iniciativas que pueden salir de ahí, y esto en una perspectiva macrorregional y con financiamiento al menos semilla inicial para poner en marcha cosas, no es frecuente, no solo en Chile, fuera de Chile, y yo creo que en Chile. Para eso Europa es verdad que tiene algunos puntos de referencia, y yo creo que es muy interesante en la fase 3 tenerlos en cuenta, que son todos los procesos que nosotros llamamos Interreg, que ahora se llaman de cooperación regional. Es decir, España y Europa, saben ustedes, bueno, lo habrá dicho, yo llegué un poquito tarde, lo siento, porque tenía un compromiso que se ha alargado antes, pero Europa, saben ustedes que es resultado de países que eran independientes, y entonces conseguir que los países colaboren en lo cotidiano no es evidente. Entonces hay 3 programas de cooperación territorial, uno que tiende a superar las fronteras entre las regiones que son fronterizas, la barrera de la frontera, otro que intenta hacer que trabajen, que sería el caso de la macrorregión, regiones que tienen áreas de interés común, y otro que es entre regiones de diferentes zonas de Europa. Bueno, esto yo creo que es una lección que desde Europa podemos intentar compartir con las regiones chilenas en este proyecto, la macrorregión, y que en ese sentido, de alguna manera, la capacidad metodológica, la experiencia de trabajar en cómo se pueden poner en línea y cómo se pueden encontrar sinergias entre diferentes regiones que comparten los mismos intereses pero tienen realidades administrativas diferentes, yo creo que nos va a ayudar en este proyecto. Les voy a compartir en visión completa el tema. De alguna manera voy a repetir algunas de las cosas que ha dicho Rodrigo, pero además, Claudia, si no me equivoco, me quedan 5 minutos de intervención, con lo cual tendré que ir a las cuestiones más concretas. Bueno, nosotros tenemos primero que llevar a cabo... no, eso era lo anterior. Eso, no, esto es, tenemos que llevar a cabo cómo apoyamos a los gobiernos y a las instituciones de las regiones en su capacidad para poder diseñar programas de cooperación. En segundo lugar, analizar cuáles son las implicancias del COVID-19 para los negocios regionales. Y en tercer lugar, y este yo creo que es el punto crítico, entregar asistencia técnica para que la macrorregión defina cuáles son sus sectores o sus sectores productivos que puedan fortalecer la economía de la macrorregión y hacer más corta la reacción frente al impacto del COVID. Y finalmente, de acuerdo con ese subsector o sector definido, asistencia técnica para formular un plan de acción. Fíjense, y aquí yo sí que creo que es un tema que es interesante de la experiencia europea, es que nadie puede sustituir a las propias regiones en la necesidad que tienen de formular sus prioridades. La consultora, la experiencia europea, lo que ustedes quieran, es un instrumento para que las regiones definan.
Y entonces yo creo que está muy bien formulado por parte, lo puedo decir porque no es nuestro, es de SUDERE, está muy bien formulado, es asistencia técnica para que la región priorice, asistencia técnica para que la región defina el plan de actuación. Tenemos un problema muy grave, que es que como consecuencia de que la vida es como es, tenemos muy poco tiempo para poder, también muy poco presupuesto, pero es suficiente para poder desarrollar el tema, porque hay un proceso de socialización y de creación de redes entre las regiones que van a tener que hacer las regiones en las dos etapas posteriores del proyecto, porque al final tenemos 6 meses de trabajo que es bastante tiempo a nivel técnico, pero es muy poco tiempo para crear el capital social suprarregional, que yo creo que es fundamental que se acabe instalando en las regiones. Por eso ya venía en el cuaderno de cargas, pero nosotros también aumentamos el número. Vamos a realizar muchas entrevistas, pocas igual por región, pero vamos a realizar muchas entrevistas y también bastantes mesas de trabajo. Además, una de las cosas que vamos a potenciar mucho, y estaba en el cuaderno de cargas, pero también técnicamente yo creo que es imprescindible, es que las mesas, en la medida de lo posible y cuantas más mejor, sean interregionales. Y para eso, una de las cosas que nos ha enseñado el COVID es el trabajo digital, y algo que hubiera sido imposible porque hubiéramos tenido que hacer las mesas interregionales en Santiago, es la paradoja de un país largo como Chile. Es más fácil, por ejemplo, cosas que hemos trabajado en la macrorregión norte, es imposible hacer una reunión si no es en Santiago, si quiere ser rápida, porque la conectividad entre regiones, y yo creo que no es ningún designio, es un problema de densidad demográfica, es muy complicada, pero tenemos la suerte de que hemos aprendido a trabajar en digital y entonces vamos a poder trabajar muchas mesas interregionales de manera que de verdad lo que se defina de común acuerdo entre todas las regiones. Vamos a definir la gobernanza de manera que por una parte reforcemos los lazos institucionales y por otra también los lazos público-privados entre las 3 regiones y vamos a hacer esto en un plazo relativamente corto, pero que va a permitir que las regiones empiecen a interactuar entre ellas. A partir de ahí nos vamos a ir al análisis de cuáles son los principales impactos que la COVID ha tenido sobre la región, cuáles son de esos impactos aquellos que ameritan una reacción más rápida y que además el trabajo suprarregional en la macrorregión sea beneficioso para conseguir una respuesta más rápida y más eficaz a las consecuencias de la crisis COVID. Esto, de nuevo, lo vamos a hacer con mucha participación, tanto a nivel de entrevistas individuales como de las mesas de trabajo. Ahí veremos cuáles son los cuellos de botella, también en qué tipo de problemas la cooperación con Europa puede aportar más y definir las bases para que en la etapa 3 identifiquemos y decidamos sobre qué vamos a trabajar luego. ¿Qué es lo más importante? A partir de ese análisis, ¿qué es lo que vamos a priorizar como actividad, como sector, como subsector? Utilizaremos también metodologías que se han desarrollado en la Unión Europea, pero que se han chilenizado, porque hay ya muchas regiones que han desarrollado la metodología de especialización inteligente y de priorización. Ahí definiremos cuál es el campo donde la macrorregión se puede aprovechar más de una acción conjunta y a partir de ahí definiremos una hoja de ruta que tendrá en cuenta tanto las capacidades de las regiones, la capacidad de colaboración entre ellas, pero también la capacidad de colaboración con Europa y desde ese punto lanzaremos ya señales a lo que va a ser la parte 2 del proyecto conjunto de cooperación entre la Unión Europea y Chile, tanto con SUDERE como con la ACCID en este campo, del que van a ser beneficiarias, pero sobre todo van a ser protagonistas las 4 regiones de la macrorregión, donde nosotros, insisto, entendemos que vamos a ser solo un instrumento que será eficaz en tanto en cuanto de verdad las 4 regiones se apropien tanto del proceso como sobre todo del resultado. Bueno, muchas gracias, Claudia. Creo que me he mantenido, aunque he visto que te has iluminado para llamarme la atención, no lo has tenido que hacer de forma radical.
Bueno, gracias a todos ustedes por la atención que han prestado. Muchas gracias, Jaime, por la clara y completa información de esta primera iniciativa a ser ejecutado en el marco del primer componente del proyecto. Ahora procederemos a coordinar las preguntas para nuestros presentadores. Las primeras preguntas para cada uno, tanto para Jaime como para Rodrigo. ¿Qué condiciones, según ustedes, facilitarían el buen desarrollo de la iniciativa? Otra pregunta, ¿qué rol tendrán los actores regionales del proyecto? Y una última, ¿está definido el mecanismo cómo se priorizarán los sectores productivos a trabajar en la macrorregión? Por favor, creo que podemos partir por Rodrigo y después por Jaime. Gracias, Claudia. Sobre la primera pregunta, sin duda que el compromiso político de los gobiernos regionales y de los actores sectoriales, privados y académicos ligados a estos temas es fundamental, la verdad. Dicho en palabras más sencillas, hay que creerse el cuento de esto. Hay que creerse que esto funciona realmente en la práctica. Y en ese sentido, más allá de lo deseable del trabajo conjunto, que por cierto que se ha hablado mucho en torno a eso, queremos demostrar con acciones prácticas que funciona. Y en ese sentido, darle una oportunidad a la iniciativa a que esto puede ser así. Por cierto que también derivado del compromiso político se derivan los compromisos de apoyo técnico a la implementación de las medidas, a la mantención de la gobernanza, a su consolidación, los compromisos presupuestarios derivados de lo mismo, pero creo que el compromiso político es fundamental. Y en eso es fundamental también, a mi juicio, participar de manera especialmente activa en las etapas iniciales de esto. Las etapas que bien describía Jaime, en donde se va a hacer el análisis de la situación económica de la macrorregión y se van a establecer decisiones estratégicas respecto a cuáles son los sectores específicos que se van a priorizar para intervenir y qué tipo de medidas se va a impulsar, de manera de generar corresponsabilidad y compromiso en torno a lo que se haga. Si te parece, vamos respondiendo por pregunta. Jaime, ¿quieres responder conmigo esa misma? Sí, bueno, yo creo que lo que es la participación de las regiones es algo, yo diría que está en el ADN del proyecto. También está en nuestro ADN como Infide, pero en el proyecto yo creo que está el ADN, está muy claro, digamos, en las condiciones, como decía Rodrigo, que han determinado, digamos, el llamado del concurso, que hay que contar en todo momento con los gobiernos, pero también con las agencias nacionales en las regiones, pero también con los actores privados. Y si no fuera por eso, no habría ni tantas mesas ni tantas entrevistas como hay, porque digamos que el proyecto, este proceso, tiene un componente técnico muy claro de análisis económico, sectorial, etcétera, pero no necesitaría tanta gente. O sea, la complejidad de la estructura productiva de las regiones no es enorme, hay pocos sectores productivos en general, en Biobío es un poco más complejo, pero además es que está estudiado, está analizado, están las estrategias regionales de desarrollo, las de innovación, están... Pero es que la vocación es que de verdad lo que les decíamos en las intervenciones es que el objetivo es que nosotros seamos una asistencia técnica, propongamos, pero que sean las regiones, los actores regionales, tanto públicos como privados, los que se empoderen y los que prioricen de verdad. Y que luego, de alguna manera, el proyecto empiece en la segunda fase con un consenso amplísimo de las 4 regiones y que demostremos a las propias regiones y al resto de Chile que la cooperación suprarregional es un elemento que fortalece y es imprescindible para que el proceso de regionalización sea eficaz. Muchas gracias. Les recuerdo la última pregunta para pasar después a pregunta en específico a Rodrigo. La última pregunta era, ¿está definido el mecanismo? ¿Cómo se priorizarán los sectores productivos a trabajar en la macrorregión? Sí, esto es parte... No, te decía justamente eso, por favor. Sí, yo creo que esto es parte de, digamos, parte de la propuesta técnica, aunque había un mecanismo básico de decisión digamos, en el cuaderno de cargas. Se va a crear una gobernanza y es el primer paso del proyecto.
se va a crear una gobernanza que tendremos que decidir consensuadamente entre las 4 regiones y SUDERE y la ACCID, en la que va a participar también la Unión Europea, supongo que por medio de la delegación, y que va a ser la que de alguna manera tome las decisiones. Pero también esas decisiones se van a tomar coordinadamente y conociendo las opiniones de los actores públicos y privados que vamos a movilizar en el proyecto. Eso explica que haya tantas entrevistas. Eso explica que haya tantas entrevistas. A partir de ahí, para la priorización de los actores va a haber 2 cuestiones que son complementarias y que son siempre, digamos, cómo se hace una política, yo diría, democrática y participativa. Va a haber primero un análisis técnico con los propios actores económicos del peso de las actividades en las regiones, de los problemas técnicos que tienen, del impacto del COVID. Va a haber un análisis técnico de cuáles son las posibilidades de crecimiento, desarrollo, las necesidades de asistencia de los sectores. Todo ello con un concepto, con una metodología de especialización inteligente que permite diferenciar de manera fina cuáles son las oportunidades mayores y las que necesitan más prioritariamente de un apoyo técnico y de un apoyo también institucional. Y de ahí va a salir, en discusión también con los actores públicos y privados de las 4 regiones, una cierta priorización, que de todas formas va a estar también matizada en cierta manera porque parte del proyecto viene explicado por el interés en testar formas que permitan una mayor eficacia en la cooperación técnica entre la Unión Europea y América Latina a futuro. Parte de la decisión va a ser también hasta qué punto los recursos que puede movilizar Europa y la colaboración con regiones europeas puede favorecer una recuperación económica más rápida, un progreso económico más rápido en la macrorregión, en la actividad elegida. Y cuando tengamos estos datos será la gobernanza, es decir, las propias regiones y reunidas en forma de macrorregión, la que priorice, porque siempre hay un componente sociopolítico, en el buen sentido de la palabra, que pueden ser factores de tipo social, de tipo X, o que la propia macrorregión sabe que trabajando de acuerdo en eso, aunque no sea lo más prioritario económicamente, sin embargo, va a favorecer un proceso mucho mayor de integración macrorregional. Es decir, que nosotros lo que vamos a garantizar como consultora es que la propuesta de priorización que se haga técnicamente solvente, técnicamente va a permitir un avance en la cooperación con Europa, técnicamente va a permitir un reforzamiento de la macrorregión como entidad colaborativa, pero va a haber una decisión interna a los, digamos, a los actores políticos, institucionales y económicos de la macrorregión de la gobernanza, que va a ser la que defina definitivamente el tema. Muchas gracias, Jaime. No sé si quieres agregar algo, estimado Rodrigo. No, creo que Jaime resumió bien exactamente lo que pretendemos, la verdad. Es parte del ejercicio de la instalación de la gobernanza, la definición de lo que se nos preguntaba, entre otros temas más, por cierto. Gracias a ambos. Bueno, hay algunas preguntas específicas para ti, estimado Rodrigo. Primero, Luisa Martínez pregunta, ¿cómo se articula o se relaciona este proyecto con las estrategias de desarrollo regionales y los planes de desarrollo para zonas de rezago? Es parte de los antecedentes que sin duda deben ponerse sobre la mesa para iniciar el análisis de la dinámica productiva y las necesidades productivas que presenta la macrorregión. Hay muchos de esos a partir de la construcción de los planes de desarrollo del caso de zonas de rezago y de la propia estrategia. Hay muchos insumos que van a ser de gran utilidad para poder conocer esto. En ese sentido están absolutamente ligados y de hecho la idea, por cierto, es que las medidas que se aborden dentro del plan de acción sean funcionales a esos lineamientos, obviamente, a poder implementar esas definiciones. Muchas gracias, Rodrigo. Hizo una pregunta el señor Jonathan, pero creo que ha sido contestada ampliamente durante la jornada. Pasamos a la pregunta de gestión de Gastón Leiva, que dice,
Dentro del desarrollo regional, especialmente en el vértice de asociación pública-privada, ¿qué rol debiesen cumplir las corporaciones de desarrollo productivo regionales? ¿Cómo debiesen integrar los corredores a estas corporaciones en el tejido institucional regional de manera efectiva? Por favor, Rodrigo. Si quieres complementar, a Jaime, a la pregunta, estupendo. Sí, es muy buena la pregunta, creo que de hecho escapa al alcance de este proyecto, pero súper interesante responder. A mi juicio, las corporaciones de desarrollo de los que se han ido creando bajo el alero del artículo 100 de la Ley de Gobiernos Regionales, le entregan brazos armados a los gobiernos regionales para facilitar este rol de conducción, en este caso de la política de desarrollo productivo a nivel regional, y facilitar en ese marco la articulación sostenible a nivel público-privado. En ese sentido, sin duda que debería ser uno de los actores que debería estar sentado en esta mesa de gobernanza macrorregional, pensando también en la proyección de la gobernanza más allá de proyectos, como lo hemos dicho a lo largo de esta actividad. Y los roles concretos tienen que salir a partir del ejercicio de definición del plan, la verdad. Ver si que uno de esos potenciales podría ser la implementación de algunas de las medidas, por ejemplo, otro podría ser la articulación de actores en torno a otras. No es algo que podamos definir nosotros a priori. Lo que sí creo es que de todas maneras deberían asumir el rol más activo posible en la definición e implementación del plan de acción, y de manera armónica, por cierto, con el trabajo sectorial y con el trabajo privado. Eso quisiera ser especialmente claro también. Me parece que eso es lo esencial. Jaime, no sé si quieres complementar algo sobre eso. Sí, yo sí, porque creo que este es un tema crítico con el proceso de descentralización. Es imposible un proceso de descentralización eficaz sin instrumentos adecuados para las tareas que hay, ¿no? Y en ese sentido yo creo que las corporaciones en toda Europa, las agencias de desarrollo regional, que es lo más parecido en Chile, claro, viene de una historia y muy particular, pero yo diría que es un instrumento muy útil para los gobiernos regionales porque les da flexibilidad. Es como su especie de task force. Puedo hacer las cosas de manera más empresarial. Claro, en Chile yo creo que hay un problema, que es que las corporaciones están maniatadas. Es decir, la legislación que impide que se pueda financiar proyectos a desarrollar por las corporaciones si no tienen un 50% de cofinanciamiento, hace que no puedan intervenir, promoviendo bienes públicos, porque es imposible que el sector privado financie un bien público. Entonces, esto les limita enormemente. Y yo creo que esto es algo que si las corporaciones quieren desplegar todo su potencial, el gobierno central tendrá que revisar la legislación al respecto, ¿no? Pero esto además se agrava con una cuestión que cambia radicalmente desde mi punto de vista la situación en las regiones chilenas y que para mí es uno de los motivos mayores de optimismo de la ley de descentralización, que es el hecho de que las nuevas divisiones de fomento pueden generar instrumentos. Y en ese sentido, por una parte, en cierta medida le ponen a las corporaciones en una disyuntiva complicada, porque para algunas cuestiones instrumentales para las que se las usaba hasta ahora van a dejar de ser necesarias, pero por otra parte al gobierno regional le dan una potencial de actuación que nunca ha tenido en Chile hasta ahora. Y que esto implica también lo que decíamos al principio, la necesidad de un reforzamiento de la capacidad técnica de los gobiernos. Todo esto está por ver cuando por fin salga el reglamento que determina de forma más específica ciertos aspectos de la nueva ley de descentralización, pero en cualquier caso la ley es tajante al respecto, con lo cual ese cambio cualitativo en la forma de funcionamiento de los gobiernos regionales es inevitable y no vuelve hacia atrás. Muchas gracias. Tenemos unas últimas preguntas para poder seguir con la jornada. Estas están dirigidas en general. Le pediría a Rodrigo que primero nos pudiese responder una consulta de Marcelo, en el sentido si va a existir un estudio para el levantamiento de información comunal y regional respecto a la utilización e impacto de este proyecto y quiénes lo harán.
Y después otra pregunta que también va dirigida a Rodrigo, pero que puede complementar Jaime. ¿Cómo gestionará desde la SUBDER este proyecto y qué rol tendrá? Creo que es más pertinente que responda la segunda pregunta y le voy a dejar a Jaime la primera sobre el estudio. Voy a responder la pregunta sobre el rol de SUBDER. Nosotros tenemos la responsabilidad general de la ejecución del proyecto, tenemos la responsabilidad con la Unión Europea, con AXE y todo lo mismo. Nosotros en ese sentido, sin embargo, como lo dije en mi presentación, nos ponemos detrás de los gobiernos regionales para la implementación, que en eso nosotros, si bien vamos a operativizar el proyecto en términos de componentes, en términos de su conducción, nos vamos a poner detrás de la gobernanza del proyecto. Y en eso, principalmente, es a través de nuestra división de desarrollo regional. En particular, también en algunos temas, sobre todo en la primera etapa, hemos estado trabajando con nuestros amigos de la División de Políticas de la Subsecretaría, sobre todo lo que tiene que ver con el análisis de clima de negocios. En particular dentro de eso, del equipo de nuestro Departamento de Fortalecimiento y Gestión Regional. Básicamente, esos son los que vamos a estar operando el proyecto desde el nivel central. Jaime, te dejo la primera pregunta. Bueno, en principio no. Digamos, a medida que uno va subiendo la altura, va perdiendo el detalle del valle. Entonces, nosotros tenemos que hacer un análisis macrorregional que tiene en cuenta las regiones y vamos a dar indicaciones y vamos a dar prioridades. Y esto yo creo que es bien interesante. Es decir, igual que la estrategia, por ejemplo, una estrategia de turismo, una estrategia de desarrollo regional no ahorra a las comunas, al contrario, les da un marco para que las comunas definan sus prioridades y para que las municipalidades hagan su propia política. El tener una visión macrorregional no va a ahorrar a las regiones la definición de su propia política y dentro de las regiones que ellas ayuden a las comunas a que las municipalidades tengan su propia política. Esto yo creo que es una enseñanza que tenemos que ir aprendiendo en Chile, donde hasta hace muy poco tiempo todo se decidía en la moneda y ahora, además de la moneda, se decide en las intendencias y dentro de poco en las gobernaciones y además en las comunas. Entonces, nosotros desde el proyecto podemos dar un macro, podemos determinar cuáles son las prioridades comunes a la macrorregión, que no tienen por qué ser la prioridad de cada una de las regiones, estará entre, pero la prioridad macrorregional no tiene por qué ser la prioridad de cada una, al interno de cada una de las regiones, sino la común a las 4. Y cada región tendrá que ver cómo eso le aporta y cómo lo utiliza, y a su vez cada comuna dentro de la región tendrá que ver cómo lo aporta y qué le aporta y cómo lo utiliza. Muchas gracias, estimados, por su valioso aporte y las respuestas a la consulta. Bueno, entonces pasamos al segundo y último espacio de presentación a cargo del señor Carlos Romero, quien participa como experto de la Unión Europea para darnos a conocer cómo los países de la Unión Europea, en específico en este caso España, han podido sortear los efectos del COVID en el sector de turismo, como también principales políticas, instrumentos o programas, a objeto de tenerlas como referencia ante este gran desafío que se inicia con el trabajo de diseño del plan de acción para la macrozona centro-sur. El señor Romero es el director de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de Innovación y las Tecnologías Turísticas, CEGITUR, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Dirección de Empresas Turísticas por el Instituto Empresa. Cuenta con experiencia de más de 25 años en el sector turístico, en los campos de la medición de impactos económicos, cuentas satélite, sistemas de inteligencia turística, análisis de coyuntura, políticas públicas, investigación, innovación y nuevas tecnologías, todos ellos dentro del ámbito del turismo. Desde el año 2012 ha estado trabajando específicamente en emprendimiento turístico de base tecnológica y desde el año 2017 como responsable del programa de destinos turísticos inteligentes de
Entre sus cargos anteriores en organismos internacionales, cabe mencionar los de director ejecutivo de los miembros afiliados de Naciones Unidas en la Organización Mundial de Turismo, director general de la fundación de esta organización y consultor internacional para el Departamento de Estadística y Medición Económica del Turismo de la OMT y para Eurostat en Europa, Iberoamérica y Oriente Medio. Estimado señor don Carlos, le damos la palabra. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Es un placer estar aquí con todos vosotros. Os voy a compartir pantalla y me decís si funciona y la veis bien. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradeceros, ¿no?, la invitación que habéis hecho a participar en esta primera sesión y poder compartir con todos vosotros algunas de las medidas que se han puesto en marcha en España y también en el ámbito europeo y en el ámbito de algunas de las regiones españolas para contrarrestar los efectos del COVID, ¿no?, en aquello que ha sido posible. No tenemos mucho tiempo, voy a tratar de ajustarme a los 15 minutos que tenemos, al margen de que luego tendremos una sesión una oportunidad de recoger algunas preguntas. Bueno, en primer lugar sí quería enmarcar un poco todo el paquete de ayudas, toda la enorme respuesta económica sin precedentes que se ha producido en Europa en el contexto de la crisis provocada por la pandemia de la COVID, ¿no?, y que ha generado una movilización de fondos, de recursos sin precedentes en la Unión Europea y que comienzan a fluir hacia los países, ¿no? En ese proceso se ha habilitado un programa que es el Next Generation EU, con más de 750.000 millones de euros, de los cuales España va a recibir cerca de 140.000 millones de euros, y de ellos aproximadamente 72.000 millones de euros serán en transferencias directas, en subvenciones, a fondo perdido en muchos casos, a ayuntamientos, a municipalidades, a empresas, a asociaciones, y 67.000 millones de euros en préstamos, ¿no? Por lo tanto, ya aquí hay una primera apuesta por dos tipos de instrumentos. Uno son las transferencias y las subvenciones a destinatarios finales, y otras son los préstamos en diferentes condiciones, ¿no? Estos son los fondos que van a llegar del Next Generation EU. Junto con ese programa se puso en marcha un programa que se llama el Next Generation, una parte del Next Generation EU, hay un programa que se llama REACT EU2 de 47.000 millones de euros, ¿no? En ese caso, muy focalizado en temas de financiación al desempleo, a la formación y a la capacitación, sobre todo lo que tiene que ver con capacidades digitales, ¿no? En un programa muy parecido a lo que es habitualmente en Europa se conoce como el Fondo Social Europeo. Se puso en marcha también desde la Unión Europea el Coronavirus Response Investment Initiative. Ahora estamos en la segunda edición de ese programa, el CRID Plus, que de alguna manera permite a los Estados miembros contar con una inyección adicional de fondos de algo más de 37.000 millones de euros para financiar actuaciones urgentes de compra de material sanitario, de compra de mascarillas, de acceso a pruebas PCR, etc. En el ámbito específicamente español, con fondos y con presupuestos nacionales de España, se ha puesto en marcha un fondo, el fondo COVID-19, con 16.000 millones de euros. Es un fondo no reembolsable que se destinará mediante transferencias directas a diferentes regiones españolas para paliar los efectos de la COVID. Adicionalmente, se ha producido también en España la puesta en marcha de un plan España Digital 2025, con 20.000 millones de euros, para ejecutar también en 3 años. La mayor parte de estos programas se van a ejecutar entre el 2021 y el 2023, aunque seguramente habrá que alargar en parte de la ejecución de los proyectos que se financien. En este caso, un plan muy enfocado al ámbito de la digitalización. A nivel europeo, los dos pilares básicos del
programa Next Generation de recuperación, transformación y resiliencia tienen que ver con digitalización y tienen que ver con sostenibilidad, ¿no? Y con transición ecológica y con cambio climático, etc., ¿no? Y luego se ha puesto en marcha también un plan específico de choque para el ámbito de la ciencia, ¿no? Con 17 medidas, diferentes ejes de más de 1.000 millones de euros. Bueno, simplemente para que tengan todos ustedes una visión de conjunto de cómo estos diferentes programas articulan diferentes fondos en el ámbito tanto europeo como nacional. En el caso concreto de España hay un plan de recuperación, transformación y resiliencia, es el plan español, donde se han identificado 10 políticas tractoras y 30 medidas, que se presentó el pasado octubre, donde básicamente se trata de aprovechar esta oportunidad no solamente para tratar de recuperarnos y mantener la actividad económica y el empleo afectada por el impacto de la COVID-19, sino aprovechar este momento para resetear algunos sectores, para cambiar las lógicas de crecimiento de algunos sectores y atacar desafíos y retos que tenía la economía española mucho antes de que llegara el COVID. Y por eso, dentro de estas políticas tractoras, aparecen temas como la lucha contra la despoblación o el desarrollo de infraestructuras urbanas, energéticas, de transporte, aspectos como la transición energética, la potenciación de energías renovables, energías limpias, la digitalización de la administración, esa administración para el siglo XXI, la modernización y digitalización del tejido industrial y de la PYME, en diferentes sectores, ¿no? Aspectos relacionados con el mundo de la ciencia y la innovación, el refuerzo del Sistema Nacional de Salud. Bueno, una gran cantidad de medidas y políticas tractoras que, como ven, presenta un plan que trata de modernizar en su conjunto la economía española, aprovechando que queremos reactivarla en el contexto del COVID, ¿no? Bueno, si vamos al tipo de medidas que se han adoptado en España en concreto, ¿no? Y vamos aterrizando desde lo más genérico a lo más concreto, bueno, vemos cómo se han puesto en marcha en primer lugar algunas exenciones fiscales en los principales impuestos, en el impuesto sobre la renta, en el impuesto, en el IVA, en el impuestos autónomos, impuestos sobre la actividad económica, liberando más de 1.100 millones de euros de liquidez, sobre todo para esas pymes, micropymes y autónomos, ¿no? Ha habido una reducción del 0% del IVA del material sanitario, en el caso de productores nacionales, productores de mascarillas, de jeringuillas, de equipamientos protectores contra la COVID, de pruebas de autodiagnóstico. Se ha reducido el IVA también de algunos sectores vinculados al mundo de la cultura, de la difusión de conocimiento, de libros, revistas, periódicos electrónicos. Se ha abierto una línea específica de avales del ICO. El ICO es el Instituto Español de Crédito Oficial, es un organismo público que ofrece liquidez, préstamos, avales, garantías a las empresas de diferentes sectores. Y se ha reforzado también las sociedades de garantía recíproca de las comunidades autónomas. Las sociedades de garantía recíproca permiten obtener avales para la obtención de préstamos por parte de empresas de bancos, ¿no? Muy importante todo ese papel de las sociedades de garantía recíprocas como avalistas de préstamos que le brindan a las empresas el sistema financiero, ¿no? Se ha habilitado al Consorcio de Compensación de Seguros para que actúe como reasegurador de riesgos del seguro de crédito. Se ha incrementado el ámbito de aplicación de los ERTEs. Los ERTEs seguramente ha sido una de las medidas estrellas aplicadas en España, multisectorial, para sostener el empleo y el trabajo afectado por la disminución de actividad y de ventas de muchas ramas de actividad, ¿no? ERTEs por fuerza mayor para cubrir esas caídas significativas de actividad en algunos sectores esenciales, ¿no? Los ERTEs son expedientes de regulación de trabajo temporal, mediante los cuales una determinada empresa puede hacer que sus trabajadores, en lugar de despedirlos, los coloca en el ERTE, puede ser un ERTE total,
los manda a casa y siguen cobrando una parte de sus sueldos, o es un ERTE parcial donde reduce la jornada que venían desempeñando esos trabajadores y sin necesidad de despedirlos hay una parte del sueldo de ese trabajador que está garantizado, ¿no? O bien por la empresa o bien por el Estado, ¿no? Como si fuese una especie de subsidio de desempleo, pero sin estar desempleados, ¿no? Eso permite que haya un montón de trabajadores que no pasen a las colas del desempleo, del paro, sino que aguanten de alguna manera siguiendo vinculados a la propia empresa y sin que eso suponga para la empresa un coste adicional, ¿no? Bueno, se ha prorrogado el carácter preferente del trabajo a distancia, así como el derecho a la adaptación del horario y la reducción de la jornada, en aquellas actividades donde se podía desempeñar ese trabajo a distancia. Se ha establecido un mecanismo para la renegociación y aplazamiento del pago de alquileres en locales de negocio. Muchos negocios que han dejado de vender o que han estado cerrados durante la pandemia y que han tenido que renegociar el coste de esos alquileres de esos locales, ¿no? Sobre todo locales comerciales o locales comerciales situados en zonas turísticas, etc. Ha habido un adelanto muy importante de 2.800 millones de euros de los pagos a las comunidades autónomas, que son nuestras regiones en España, para que puedan hacer frente a las necesidades de sus sistemas sanitarios. Los sistemas sanitarios en las diferentes regiones españolas se han visto sobrepasadas por esta situación, han necesitado construir o reforzar los hospitales existentes, dotarse de respiradores, de sistemas de UCI, de cuidados intensivos, de material protector para los sanitarios, de refuerzos sanitarios. Bueno, eso se ha podido hacer gracias a ese adelanto que se produce desde el Estado. Flexibilización de los aplazamientos del pago de impuestos. Y se ha permitido que las empresas que han recibido préstamos de la Seguridad Social, de la Secretaría General de Industria, y de la pequeña y mediana empresa, hayan podido aplazar su reembolso, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera podemos decir que desde el inicio de la pandemia en España hemos actuado específicamente en el ámbito turístico, ahora sí, en 4 grandes pilares, ¿no? Por un lado hemos actuado con medidas que han actuado sobre la liquidez y la financiación de las empresas. Las empresas no han tenido un problema, por lo menos al principio de la pandemia y durante los primeros meses de la misma, un problema de solvencia. Ha sido más un problema de liquidez. Por lo tanto, han estado en la línea de avales del ICO, del Instituto de Crédito Oficial que me refería antes, el refuerzo de CERSA, que son es la agencia reavalista que da avales a las sociedades de garantía recíproca y a las empresas cuando piden sus préstamos en el sistema financiero. Medidas en materia de arrendamiento de locales, fondo de solvencia de empresas estratégicas, donde ha habido unas ayudas directas, participaciones directas por parte del Estado en grandes empresas. Ha habido un paquete de medidas de carácter laboral relacionado con esto que os hablaba ya, les hablaba ya de los ERTES, ¿no? De los expedientes de regulación de empleo temporal, tratar de conseguir que las empresas no expulsen a sus trabajadores, no los coloquen en las colas, en las filas del desempleo, sino que los aguanten en las empresas a través de los ERTES. Se han creado algunas prestaciones nuevas, como una prestación extraordinaria de autónomos, con ayudas directas a estos trabajadores autónomos por cuenta propia, para que paliar en parte el impacto que ha tenido sobre ellos en la crisis, y algunas bonificaciones a trabajadores fijos discontinuos, ¿no? Que esto afecta mucho en el sector turístico porque hay mucho trabajador fijo discontinuo que trabaja en un hotel durante los meses que está abierto y el resto del año no. Un tercer pilar de medidas fiscales, aplazamiento de deudas tributarias, aplazamiento de cotizaciones sociales, moratoria de deudas hipotecarias, y un cuarto pilar relacionado con temas de confianza y seguridad, ¿no? Aspectos relacionados con protocolos sanitarios y guías de buenas prácticas. Se han elaborado cerca de 20 y tantos protocolos higiénicos sanitarios para hoteles, para restaurantes, para zonas de baño, para museos, bueno, que permite ayudar a preparar el establecimiento en el contexto del COVID, carteles informativos, campañas publicitarias, etc. Bueno, 4 grandes pilares en los cuales se ha organizado esa respuesta en el ámbito específicamente turístico y comercial al impacto de la COVID-19. En este último año se han puesto al servicio del sector turístico en España un sector que está conformado por
más de 360.000 empresas, en su mayor parte pymes, 2,5 millones de trabajadores, que son los que han atendido una demanda de turistas extranjeros. El año anterior a la pandemia, durante el 2019, recibimos en España 83 millones de turistas internacionales, ¿no? Son a los que atienden esas 360.000 empresas, ¿no? Esos 2,5 millones de trabajadores, ¿no? Bueno, 51.500 millones de euros en ayudas públicas. Por un lado, a créditos del ICO, del Instituto de Crédito Oficial, préstamos y avales a las empresas, líneas de crédito y de financiación a más de 256.000 empresas. Por lo tanto, casi 1 de cada 3 empresas relacionadas con el sector turístico y el ámbito comercial. Medidas relacionadas con los ERTES, con los expedientes de regulación de empleo, más de 8.500 millones de euros que han beneficiado a cerca de 473.000 trabajadores. Hablaba antes de que en el sector turístico en España hay 2,5 millones de trabajadores. Bueno, pues cerca de medio millón de trabajadores han participado de esos procesos de ERTES, parciales o totales. Prestaciones a autónomos por cese de actividad, 880 millones de euros. Más de 154.000 autónomos afectados, autónomos en el ámbito, por ejemplo, del transporte, de los servicios turísticos, transporte de pasajeros, el taxi, etc. Plan de apoyo de solvencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, con aportaciones directas del Estado en grandes empresas cuando así han solicitado ayudas, aerolíneas, agencias de viajes, cadenas hoteleras que solicitan ayudas por importes de varios millones de euros para sostener la liquidez y la financiación y el medio plazo la solvencia. Y finalmente, moratoria de deudas, hipotecas y sin garantía hipotecaria pues a más de 153.000 autónomos, ¿no? Bueno, esto se ha articulado a través de una serie de planes. Ha habido en un primer momento eso que llamamos de la red de seguridad, a través de las ERTES, a través de los ERTES, las protecciones de autónomos, la ley de avales. Hay un segundo momento en la primera ola donde se aprueba el plan de impulso del sector turístico con algunas de estas medidas. Durante la segunda ola se refuerzan algunos de los mecanismos de protección de rentas y empleo ante el deterioro que van sufriendo empresas que ya llevan casi 10 meses afectadas por la COVID-19. Y finalmente, de los últimos planes que han sacado desde el Estado ha sido el plan de refuerzo para el turismo, la hostelería y el comercio, ¿no? Siempre sobre esos 4 pilares que os he ido mencionando, ¿no? Si nos focalizamos, por ejemplo, en el plan de impulso para el sector turístico, bueno, ha habido un plan que se articula alrededor de 5 pilares y 28 medidas, con un presupuesto de 4.200 millones de euros, casi 4.300 millones de euros, para esos 5 pilares. Un primer pilar que es recuperar la confianza en el destino, con financiación de temas de promoción, de marketing, aspectos relacionados con, sobre todo aspectos relacionados, con los protocolos que se han elaborado, esos 20 y tantos protocolos para los diferentes subsectores turísticos para saber cómo actuar en los tiempos del contexto del COVID, medidas para la reactivación del sector, mejora de la competitividad del destino turístico, mejora del conocimiento y la inteligencia turística, se ha destinado también un pequeño importe, y luego aspectos relacionados con marketing y promoción, ¿no? Si destacamos algunas de esas medidas dentro de ese plan de medidas del COVID relacionadas con el turismo, la primera en importancia seguramente es la línea de avales del ICO, más de 10.524 millones de euros de financiación, dirigidos a más de 83.000 empresas del sector turístico, moratorias en el pago del principal hipotecario, con más de 713 millones de euros y 12.000 empresas beneficiadas, incentivos comerciales a las compañías aéreas, que se han puesto en marcha también, con descuentos en las tasas aeroportuarias, aspectos relacionados con los ERTES, y aquí saco algunas grandes macromagnitudes, hasta la fecha, hasta el 31 de enero del 2021, hasta hace un mes, ha habido casi 700.000 beneficiarios de los ERTES, en restaurantes y puestos de comida, comercio al por mayor de bebidas, establecimiento de bebidas, actividades en zoológicos, reservas naturales, recursos turísticos.
bonificaciones del 50% de las cuotas empresariales, bueno, todo para ayudar de alguna manera al sector a prepararse para la temporada de verano. Muy rápidamente, si sobrevolamos, llevo 15 minutos, me extiendo 3, 4, 5 minutos más, simplemente para sobrevolar algunas de las medidas que se han puesto en marcha en Europa hasta enero de este año. Bueno, en el caso de... Bueno, igual no se ve muy bien por el tamaño de letra, pero en cualquier caso les dejo las diapositivas y pueden compartirlas, ¿no? Pero tenemos algunos ejemplos, ¿no? de medidas que se han puesto en marcha en Italia, en Francia, en Grecia, Austria, Países Bajos. En Italia, por ejemplo, se crea el bono turístico, ¿no? De 500 euros para reactivar el turismo dentro del país al inicio del verano, ¿no? Se introduce una subvención a fondo perdido de 2.000 euros por empresa, ¿no? En el caso de Francia, se crea un fondo de solidaridad a fondo perdido de 1.500 euros y entre 2.000 y 10.000 euros para empresas de sectores como el de las cafeterías, restauración o turismo, ¿no? En un pago único. En Grecia hay también un bono turístico para subvencionar al 50% estancias de más de 4 noches para familias de bajos ingresos. En muchos de estos países hay bajadas del IVA, ¿no? En el sector del transporte, de la restauración, del alojamiento, ¿no? Bueno, aquí tenemos estos ejemplos: Dinamarca, Alemania, Noruega. En Alemania, por ejemplo, hay pagos únicos directos hasta 9.000 euros por 3 meses para negocios con hasta 5 empleados, entre los que se incluyen empresas turísticas como restaurantes o hoteles, ¿no? Hay una bajada del IVA en restauración del 19 al 5%, ¿no? En Noruega, el impuesto a los pasajeros aéreos se suprime temporalmente, ¿no? A lo largo de todo el 2021, precisamente para incentivar estos movimientos, ¿no? En el caso del Reino Unido, subvenciones de 25.000 libras para cada inmueble, hotel, comercio minorista, determinadas características, ¿no? Bueno, diferentes ejemplos, ¿no? Tampoco me detengo, pero muchos tienen que ver con los pilares que hemos comentado antes, ¿no? Van dirigidos a temas fiscales, ayudas directas a sostener las rentas, aspectos relacionados con el empleo o, en este caso, con la dinamización de la demanda, con esos bonos de vacaciones, ¿no? Y finalmente, y me quedan 2 transparencias, algunos ejemplos de ayudas directas de a las empresas turísticas introducidas en las regiones españolas, ¿no? Para que veáis algunos ejemplos, ¿no? Al margen de los programas de ayudas que se han puesto en marcha a nivel nacional, bueno, hay una gran panoplia de ayudas que se han desplegado en las diferentes regiones españolas, ¿no? Es cierto que hay una gran heterogeneidad de sectores y empresas beneficiadas en esas diferentes regiones, y pasamos rápidamente a hacer un vistazo de algunas de las ayudas directas que se están proporcionando, ¿no? Por ejemplo, en Aragón, ayuda directa a guías de turismo de 600 euros, ¿no? Ayudas directas en hoteles y restaurantes de 1.500 euros. En Baleares, una ayuda directa de 1.500 euros al mes hasta 3 meses para restaurantes y locales de ocio. En Canarias, ayudas directas de hasta 25.000 euros, ¿no? Para pymes turísticas. En Castilla-La Mancha, 1.500 euros a autónomos y 3.000 euros a micropymes. Algunas comunidades autónomas, por ejemplo, fíjense, en la Comunidad de Madrid o en Navarra, no ha habido estas líneas de ayudas directas al turismo, ¿no? Pero bueno, en la mayor parte sí, ¿no? En el País Vasco han creado un bono específico de 20 euros para gastos mínimos de 60 euros de residentes en el propio País Vasco cuando salen de vacaciones, ¿no? Y gastan en este tipo de actividades, ¿no? Y bueno, tampoco teníamos mucho tiempo. Voy a dejar de compartir la pantalla. He tratado de condensar en apenas 18 minutos, he extendido un poquito más, bueno, buena parte de las ayudas, de los programas, de los incentivos que tenemos en marcha, bueno, algunos a nivel europeo, algunos en el ámbito de las regiones en España y a nivel nacional, ¿no? Muchas gracias, Carlos, por la interesante ponencia y la información proporcionada. Algunas consultas queremos entregarte para que nos facilites la respuesta. La primera, ¿nos podría mencionar los principales aprendizajes sobre la implementación de estas medidas en el sector de turismo? Y en este sentido, algunas recomendaciones respecto a aspectos críticos a considerar para apoyar la recuperación del sector turístico. Después te doy una pregunta específica, pero apartamos con esa, por favor, Carlos. Sí, bueno, estamos todavía
O sea, es todavía muy pronto para hacer una evaluación, ¿no? Estamos poniendo sobre la mesa una serie de medidas para tratar de evitar la hemorragia que estamos sufriendo en España, ¿no? Estamos con el sector turístico en la UCI. Lo tenemos metido en la unidad de cuidados intensivos con un respirador en la boca, ¿no? Es decir, el sector turístico no puede sobrevivir por sí solo y tenemos que mantenerle esa respiración asistida a través de estas ayudas, ¿no? Si no, nos habríamos encontrado en España en los últimos 7-8 meses con 700.000 parados más, ¿no? Con la rapidez con la que se devalúa la actividad económica, ¿no? Por lo tanto, el primer aprendizaje es que estas ayudas son imprescindibles. Estas ayudas directas, en sus diferentes versiones, son imprescindibles. Si queremos, en un país como España, sostener el sector, ¿no? ¿Qué aprendizaje? El segundo aprendizaje es que quizás echamos de menos en España una cierta capacidad para desplegar programas de ayudas más coordinadas entre las diferentes regiones, ¿no? Tenemos en España las competencias de turismo están completamente descentralizadas hacia las regiones y en ocasiones nos hemos encontrado con dificultades a la hora de coordinar esas diferentes iniciativas, ¿no? Veremos qué tal lo hacemos cuando empiecen a llegar los fondos europeos. Todo esto que os he contado lo hemos puesto en marcha todavía sin utilizar los fondos que van a venir del Next Generation EU, ¿no? Y tendremos que ver cómo somos capaces de coordinar y de gestionar adecuadamente esos fondos, ¿no? Y finalmente, quizás otra reflexión, y es que tenemos que estar al mismo tiempo con las pendientes, ¿no? Con un ojo puesto en lo urgente, en lo inmediato, en salvar la sangría, en salvar el sector, los puestos de trabajo, y con otro ojo puesto en el medio y largo plazo, ¿no? Y es que esto nos tiene que servir también para transformar y para reforzar algunos elementos de nuestro sistema turístico que quizás no estaban funcionando tan bien, ¿no? Y bueno, ese es parte del... Pero bueno, las ayudas no son todo lo importantes que nos gustarían porque tampoco hay dinero para poderlo pagar todo, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Voy a dar las últimas 2 preguntas para poder cerrar esta actividad. Primero, Claudio Laposto, de la región de Maule, nos pregunta, ¿cuánto cree usted que va a resistir España con toda esta entrega de recursos vía impuestos? Diciendo también que el ingreso per cápita de España es el doble de Chile. Aclaro que soy de Ñuble, no de Maule. Perdón, Claudio, tienes toda la razón. Sí, España va a resistir, es decir, España va a resistir. Otra cosa es cómo podremos pagar o cuánto tiempo tardaremos en pagar los niveles de endeudamiento, de deuda pública que estamos asumiendo para poder pagar todas estas medidas, ¿no? Porque se están pagando con deuda, ¿no? Con cargo a emisiones de bonos del Banco Central Europeo, con cargo a endeudamiento un endeudamiento que estaremos pagando durante muchos años, ¿no? Pero no tenemos alternativa, ¿no? Entonces, bueno, pues resistiremos hasta que la cosa mejore. Mucho más endeudados, pues sí. ¿Sí? ¿Alguna otra cuestión? Creo que Claudia se quedó pegada un segundo, así que... Sí, se le ha congelado internet. Pero voy a aprovechar de tener yo la otra pregunta que estaba dentro del chat, que es de Marcelo, que dice, dado que la mayor parte de las ayudas de España vía ERTES van al sector turístico por razones obvias, ¿cómo se podría adaptar eso a una realidad tan distinta como en Chile, donde el turismo no está al nivel de España por lejos? ¿Qué otras medidas adicionales podrían implementarse en Chile y o Latinoamérica? Ejemplo, estímulo a la demanda o un rediseño completo del sector turístico en Chile. ¿Qué crees que se podría hacer? Bueno, yo creo que, es decir, igual que
igual que en España, en Chile lo que se ha producido es un doble shock de oferta y de demanda, ¿no? Es decir, estamos en la tormenta perfecta para este sector turístico. Por un lado, tienes una demanda que te desaparece y por otro lado una actividad económica que en muchos casos tienes que paralizar o reducir sus capacidades, ¿no? Limitando los aforos del número de personas a los que puedes dar servicio, ¿no? Y por lo tanto yo creo que tienes que articular, al igual que hemos hecho en España, tanto medidas de oferta como medidas de demanda, ¿no? Tienes que actuar primero tratando de sostener aquellas empresas, aquellos negocios turísticos que eran solventes y viables antes de la crisis. Y por lo tanto yo lo que recomendaría es modular ayudas de financiación y ayudas de liquidez a aquellos negocios que están pasando por problemas, no porque fueran solventes antes de la crisis, sino por este momento, por este shock coyuntural, ¿no? No trataría de huir, si no tenemos muchos recursos, de dar un café para todos, donde todas las empresas del sector turístico, independientemente de su nivel de solvencia previo, están recibiendo casi el mismo tipo de ayudas. Es algo que en España no hemos conseguido hacer. Diferenciar de acuerdo a esa situación diferencial que pudieran tener en términos de solvencia unas empresas frente a otras, ¿no? En un contexto de fondos limitados, pues no tiene sentido pues ese reparto a todas las empresas por igual. Y luego yo sí recomendaría también algún tipo de ayuda para sostener el empleo y los trabajadores de esas empresas, y luego actuar sobre la demanda, ¿no? Reactivar la demanda doméstica, la demanda de proximidad, que es la que tienen dentro de la propia región, en las regiones cercanas, dentro del propio Chile, y luego buscar fórmulas para reactivar, en la medida que se vayan abriendo los mercados internacionales, la demanda internacional, primero en el ámbito de la región americana y luego en el ámbito internacional transatlántico, ¿no? Europeo, asiático, etcétera, ¿no? Y todo ello con medidas destinadas a reforzar la sensación de seguridad, ¿no? La seguridad y la confianza, ¿no? Desde el punto de vista de transmitir que se están adoptando las medidas higiénico-sanitarias necesarias en los establecimientos turísticos para atender a los turistas sin riesgo. Y ahí es cierto que a veces tienes que dar algunas ayudas directas para que puedan poner este tipo de medios, ¿no? Te vas a gastar en mascarillas, te vas a gastar dinero en gel hidroalcohólico, te vas a gastar dinero en adecuar los espacios de tu establecimiento esponjando las mesas o paneles protectores. Bueno, tienes que ayudar económicamente a los negocios turísticos para que puedan hacer frente a este tipo de infraestructuras para adaptarse a este contexto del COVID que ha venido para quedarse una temporada, ¿no? Muchas gracias, estimado, por su respuesta. Para todos los asistentes, ya estamos concluyendo esta jornada. Agradecemos a cada uno de los expositores su presencia y participación, como también a cada uno de los participantes. El cierre oficial de la jornada lo dará el señor Rodrigo Candia, jefe de Departamento Subrogante de Gestión y Fortalecimiento Regional. Por favor, Rodrigo. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación súper interesante y atingente al trabajo que vamos a hacer en uno de los sectores que potencialmente podría ser priorizado, como es sin duda el turístico, un sector que, por lo que tú bien explicaste, es especialmente complejo de apoyar. Y en ese sentido, lo que nos ha ilustrado tanto de la experiencia española como de otros países de Europa, sin duda que es útil pensando en, tal como se hacían las preguntas, en qué se puede hacer en concreto para apoyar este sector. Así que de verdad, muchas gracias. Simplemente quiero cerrar agradeciéndoles sinceramente que nos hayan acompañado en esta actividad, agradecer sinceramente el apoyo y la confianza de la Unión Europea en nosotros, que nos ha venido ya desde muchos años y una vez más ahora se hace presente con este proyecto, a nuestros socios de AXI también por todo el apoyo que nos han entregado en torno a esta iniciativa y otras más. E invitarlos a participar de la manera más activa posible en esta iniciativa, no solo para abordar lo que directamente se va a centrar, que es el tema de la recuperación, que sin duda es una necesidad urgente, sino también para poder aprender. Hay muchos temas, hay muchas cosas sobre las que vamos a poder aprender sobre este proyecto,
de intervención en materia de fomento productivo, a propósito de una necesidad contingente como la que sitúa, la que se produce por el COVID, de articulación público-privada, de articulación horizontal, de articulación vertical, entre otros tantos temas más que sin duda que van a ser parte de la implementación de este trabajo. Así que los invito a acompañarnos, a ser parte de esto y involucrarse de la manera más activa posible. Nos interesa sobremanera como Subsecretaría de Desarrollo Regional, en el marco de nuestro rol, apoyar a los gobiernos regionales para que lideren todas estas materias. Así que, de verdad, muchas gracias y seguimos en contacto, por cierto. Muchas gracias, Claudia. Por último, señalamos que esta actividad fue grabada. Haremos después a las personas que mandaron su correo, justamente a través también de seminariosgore.subdere.cl, las presentaciones y el enlace de la grabación. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Que estén muy bien, cuiden mucho su salud. Adiós, gracias a todos. Gracias, Claudia. Muchas gracias a todos. Chao, chao, gracias. Chao.